Una última pregunta. La UNAM tuvo una respuesta muy rápida, incluso antes de que se declararan cuarentenas en muchos países, y formó esta importante comisión de COVID, integrada de manera multidisciplinaria, pero de lo que más se oye después es acerca de la participación de la Facultad de Medicina y todo lo relacionado con el ramo de la salud. ¿Tú ves de qué manera la rama de la economía puede continuar brindando este apoyo a la sociedad mexicana dentro de las acciones, ¿no?, en las que la universidad contribuye al mejoramiento, al afrontar de la mejor manera la emergencia sanitaria? Bueno, yo creo que sí, definitivamente que sí, porque aquí es donde entra, o sea, toda acción requiere dinero y requiere financiamiento. Entonces, sí, yo creo que la UNAM inmediatamente armó el programa y que me parece excelente. Incluso en algún momento Comunicación Social a nosotros nos invitó para participar en este programa, pero además previamente, a finales de enero, el PUEA, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, dio una conferencia de prensa anunciando que se venía, que iba a llegar el coronavirus. Recuerdo perfectamente a finales de enero que me tocó, el programa participó junto con Cristina Rosas, y eso fue muy interesante. Y yo creo que fue la primera conferencia en medios que se dio anunciando la venida y que pues no, México no iba a estar preparado. Y, y no es que a veces los economistas dicen que somos como Colón, que sabemos de dónde salimos y nunca sabemos a dónde vamos o a dónde vamos a llegar. Pero yo creo que aquí los economistas pues somos muy importantes, porque en esa conferencia de prensa se dijo claramente que el COVID ya había llegado a México y que el gran drama de México era su sistema de salud. ¿Mm? Entonces, eh, es que México debe de repensar, y también los países de África deben de repensar sus políticas en salud y educación. Es que van de la mano las dos inversiones. Entonces, yo creo que cuando se habla de este programa que entró nuevo y de esta comisión que se hizo, pues sí ha sido muy importante, pero también debería de alarmar al gobierno de México de que se requiere más dinero pues en el sector de salud, y quizás específicamente hasta incluso en la producción de respiradores. La UNAM acaba de crear un respirador, me parece que eso es fundamental, y aquí es donde la UNAM debería de estar junto con el sector privado, pues produciendo ese tipo de aparatos, porque es una pandemia, porque es una alarma, porque también eso tiene que ver con el cambio de clima. O sea, todo el daño que le hemos hecho al medio ambiente. Entonces, si bien ahora nos tocó el coronavirus, pues digo, no estamos exentos de que en un corto, mediano, largo plazo volvamos a tener una pandemia como esta. Yo creo que es algo que tenemos que repensar, y como dicen los chinos, toda crisis crea nuevas oportunidades. Pero yo creo que aquí lo que está en juego, y con esto me gustaría terminar, es la lucha entre la economía de la vida y la economía de las ganancias. O sea, esta necesidad de volver a regresar sin que hayamos terminado con con la pandemia, pues es simplemente esa necesidad de que siga caminando la economía. Y aquí es donde, ¿verdad? Por eso yo inicié diciendo que esto es el escáner de las desigualdades. O sea, se inventa que hay trabajadores necesarios y trabajadores no necesarios. Entonces, los trabajadores que son necesarios, pues no importa, ¿no? O sea, ellos, total, si se mueren, habrá más
¿verdad? Y por supuesto son aquellos trabajadores que no están calificados, que tienen otro problema, o que esto es algo alarmante, que muchos tienen problemas de obesidad, de diabetes y de hipertensión, y también eso tiene que ver con las políticas de alimentos. O sea, a mí me gustaría preguntar si México ha tenido dentro de su programa de políticas de alimentos algo, por ejemplo, allí está también la economía del cuidado. O sea, ¿por qué no tener en aquellos centros de trabajo donde hay más de 5 o 10 personas que se lleve una nutrición adecuada, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos comer bien? Ahora, ponen un impuesto a la Coca-Cola, ¿no? Bueno, pero si es el alimento más barato que toma la gente que tiene que ir a trabajar y que está en la obra, pues una Coca-Cola le da energía y una torta de tamal también, pero definitivamente esa energía tiene un costo porque va el azúcar. Y ahí tenemos el problema que estamos sembrando una futura diabetes y una futura obesidad y por supuesto una hipertensión. Entonces cuando vemos las edades de cómo se está muriendo la gente en un país como México, a diferencia de otros países, pues algo nos está diciendo eso. No hubo una política. Y eso tiene que ver con un programa de pleno empleo donde entra la economía del cuidado. Y por eso, uno de los aspectos que a mí me parece fundamentales y que tiene que ver con la economía de género es que se alargue el horario de las escuelas de 7:30 a 4:30, 5 de la tarde, donde haya desayunos para los niños y comidas, y no solamente en el área urbana, también en las áreas rurales. Incluso las propias madres pueden trabajar en ese tipo de alimentos. Pero por favor, que no les vendamos pues refrescos con azúcar a los niños en las escuelas. Claro, claro. Ay, no, bueno. Pues sí, es increíble, de verdad. Todos los aspectos salen a relucir y sobre todo la necesidad de tomar cartas en el asunto, ¿no? Es esta oportunidad histórica que tenemos de generar algo diferente y mejorado, de dejar de descuidar, ¿no? Áreas tan importantes como la educación y la salud, que son la base para el desarrollo de cualquier país, ¿no? Te agradezco muchísimo, Alicia, esta increíble conversación. Esperamos también a ver el rumbo que toman las discusiones de la reunión de G20 y seguimos atentamente todos los eventos del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, aquí desde el Reino Unido. Muchos saludos por allá y muchas gracias. Muchas gracias, Ana Elena, y también saludos y mucho éxito pues en el trabajo que estás haciendo allá con las diferentes universidades y representando muy bien a nuestra universidad, a la Universidad de la Nación. Gracias, Ana Elena. Gracias, Alicia.